Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ahí estamos en el Confination, a tope. Ya queda menos. Y aunque estemos confinados, hay que seguir haciendo programas y disfrutando del contenido y de la cultura, que para eso estamos, para hacer divertir y para entretener. Hoy, en esta pequeña sección especial que llevo haciendo estos días de confinamiento aquí desde mi casa, os traigo preparada una sección dedicada a los Power Rangers, mundo Sentai, el mundo de esos superhéroes que conocimos cuando éramos unos niños en los años 90 y que tienen una historia detrás mucho más compleja de lo que parece, porque muchos no serán conocedores del origen de estos superhéroes de trajes de colores que a continuación vamos a descubrir. Corría el año 1993 cuando una serie revolucionó al mundo. El concepto no era nuevo, pero sí arriesgado en Occidente. Un nombre, un formato, Tokusatsu. Y fue un hombre, Haim Saban, quien se atrevió a occidentalizar un género que hasta entonces arrasaba en Japón y que no era del todo comprendido fuera de las fronteras niponas. Si bien el mundo ya conocía la existencia de este tipo de formato televisivo, solamente había constancia de algunas series concretas que se pasaron por los diferentes países con sus respectivas traducciones sin mucho más donde rascar. Eran simples series extranjeras que hacían pasar el rato a los niños y jóvenes con aventuras de seres y personajes absolutamente estrambóticos. Hasta 1993 todas estas series se emitían con cierto éxito en nuestro país, pese a que todos los personajes y situaciones eran claramente orientales, lo cual pues tampoco importaba mucho, ¿no? Entonces. Pero ese desfase temporal con el que llegaban a España les hacía perder calidad. Había series que llegaban hasta con décadas de diferencia, como es el caso de Ultraman, serie original de 1966, que vimos en televisión española a principios de la década de los 90. Pero como ya se ha comentado, hubo alguien que apostó por adaptar ese formato televisivo y hacerlo suyo, una apuesta arriesgada que acabó forjando un proyecto denominado Mighty Morphin Power Rangers y cuyo éxito escapó al control incluso de su propio creador. Mighty Morphin Power Rangers es una serie de televisión que adapta el formato típico japonés del tokusatsu, y concretamente la franquicia Super Sentai. Este género televisivo es todo un furor en Japón y ha generado su propia cultura y mitología al punto de ser un formato querido y respetado como lo puede ser en este país cualquier telediario. Pero pese a su enorme éxito en su país de origen, el mundo se quedaba solo con los retazos y las pinceladas de lo que era aquello. Apenas unas cuantas series se emitían en Occidente y el público las acogía como quien acoge un espacio televisivo más con el que pasar el rato. Si bien muchas de estas series provocaron que cientos de aficionados investigaran y se interesasen más por este tipo de programas, al punto de generar unas más que notables comunidades de fans. Lo que no pasó desapercibido es que el denominado como uno de los productores que mejor supo invertir el dinero, Haim Saban, y una de las mayores fortunas del mundo gracias a sus trabajos, entre los cuales Power Rangers contribuyó enormemente. Ese hombre es Haim Saban, nacido en la bellísima e histórica ciudad de Alejandría en el año 1944. Y se trata de un importante productor, filántropo, músico y director que ha ido encadenando y sumando proyectos empresariales relacionados con el mundo del entretenimiento y los medios de comunicación, las producciones musicales y también incluso los servicios financieros. Haim Saban posee una de las mayores fortunas del mundo y es una de las personas más ricas e influyentes de América. De este hombre, Haim Saban, podéis conocer más datos y más información en el Pandora Express, que tenéis ya disponible en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web lacajadepandoratv.com. Regresando de nuevo a los Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers fue un auténtico furor a nivel mundial. Las cadenas de televisión se rifaban la serie y se generó un fenómeno fan como pocos se han conocido. Se ha mantenido hasta la actualidad ese amor a estos personajes clásicos que han ido evolucionando con el paso de los años y pasando por diferentes productoras. Los tejemanejes y ensamblajes fílmicos que Saban y su equipo realizaron para occidentalizar la serie no tienen desperdicio, y si se compara la misma con la serie original, hay un abismo entre el argumento creado para el público japonés y el occidental, si bien no deja de resultar singular que en ambas series se empleen las mismas secuencias de combate, y es esta singularidad una de las peculiaridades que hacen única e irrepetible esta serie. El inicio de prácticamente toda la franquicia de Power Rangers tiene lugar con Mighty Morphin
Power Rangers, que vendría a significar algo así como metamorfosis o poderoso cambio. Un proyecto que, como el Mighty Morphin, ¿vale? Un proyecto que el productor Haim Saban decidió trasladar a Estados Unidos para crear a partir de la base original una serie completamente nueva adaptada al público no japonés. Desde entonces la saga ha sufrido altibajos constantes debido a las múltiples y variadas decisiones que a lo largo de estos años los diferentes productores y canales de televisión fueron adoptando en torno a la misma. Pero para conocer en detalle los entresijos de esta gran historia hay que empezar un poquito por el principio. Mighty Morphin Power Rangers es una serie que se crea como adaptación estadounidense de la serie japonesa Kyoryu Sentai Zyuranger, que es la 16ª temporada de la franquicia Super Sentai en Japón. Para nosotros, Power Rangers narraba la historia de 5 jóvenes estudiantes con diversas personalidades y aptitudes, muy majos todos ellos, que eran elegidos por un ser dimensional de origen extraterrestre llamado Zordon y cuya misión era proteger el planeta Tierra de la amenaza de villanos extraterrestres que buscan la destrucción o la dominación del planeta bajo las órdenes de Rita Repulsa, emperatriz del mal que desea conquistar el universo y vengarse de Zordon, que es su eterno enemigo. Los 5 jóvenes forman un grupo denominado los Power Rangers, cuya misión es combatir a los enemigos, a los monstruos y esbirros de esta villana para evitar sus terribles planes. Para conseguir este objetivo, Zordon les proporciona poderes especiales, así como armas y Zors, que vienen a ser los robots gigantes tipo mecha japonés que se transforman y se combinan entre sí para formar un super robot mucho más poderoso, y cada uno de ellos viste un traje especial de un color determinado. Más tarde se irán incorporando recursos narrativos nuevos como villanos más poderosos o la inclusión de secuencias de rodaje propias que en cierta manera contribuyeron a enriquecer la serie, pues no todo iba a ser, dado el éxito de sobrenatural de esta serie, utilizar el metraje original. De esa base parte el argumento que girará en torno a situaciones costumbristas que viven los muchachos durante sus estudios, a la par que combaten contra los poderosos seres malignos y mantienen su identidad oculta. Ellos viven en la ciudad de Angel Grove, una ciudad ficticia supuestamente situada en California, que siempre es atacada una y otra vez, lo cual propició también a múltiples chascarrillos al respecto sobre por qué los monstruos siempre atacaban la misma ciudad si su objetivo era conquistar el mundo, ¿no? El caso es que la serie tenía una dinámica que enganchaba a los espectadores, al sentirse muchos de ellos identificados con los protagonistas que, además de luchar contra el mal, debían superar sus problemas escolares, explorar sus sentimientos o sencillamente enfrentarse a los problemas de la vida real que tiene todo adolescente. Además, se incorporaron elementos muy occidentales al argumento, con tramas centradas en problemas en el instituto al que acudían, o una gran cantidad de carga educativa. Cada capítulo tenía el objetivo de transmitir mensajes positivos y mensajes claros sobre el cuidado de la naturaleza, la responsabilidad, los valores como la amistad, el respeto, la buena educación. Había incluso episodios enteros dedicados a tal fin. En resumidas cuentas, tenía todo lo que hacía falta para triunfar en Estados Unidos, y a un muy bajo coste, porque todas las secuencias de acción eran reutilizadas de la serie original japonesa. A diferencia de la trama pensada para Mighty Morphin Power Rangers, la serie original Kyoryu Sentai Zyuranger trataba sobre 5 guerreros legendarios provenientes de una civilización antigua que habían convivido en paz con los dinosaurios. Son despertados entonces en esta actualidad para proteger el planeta de una nueva amenaza perpetrada por la bruja Bandora, que habría sido confinada en el planeta Némesis en la prehistoria, en la era de los dinosaurios, y que unos astronautas en esta época actual liberan por error en una misión de reconocimiento en la época actual. Sonará todo esto de lo que vimos, que son las escenas originales que utilizaron aquí para la serie de los Power Rangers. Los 5 guerreros en esta trama original deben acostumbrarse a un nuevo tiempo, es decir, a estar en la actualidad, y a convocar la fuerza de sus extintos aliados, los dinosaurios, que al no existir ya en este planeta, aparecen reflejados con su forma prehistórica en robots gigantes, a los cuales denominan Shugoncius, lo que aquí se conoció como los Zors. En fin, las diferencias, como veis, son bastante pronunciadas, y a juicio de Saban, este tipo de argumentos y situaciones costumbristas japonesas, porque es una serie muy japonesa, que la sociedad japonesa iba a aceptar, pero que a juicio de Saban igual los estadounidenses o la sociedad occidental en general no iba a entender tanto,
decide crear una serie nueva con un argumento diferente, pero respetando el principal atractivo del formato, que eran las secuencias de combates contra monstruos y las secuencias de transformación y combinación de robots gigantes, con algún que otro extra, eso sí. Únicamente tuvo que rodar las escenas donde los protagonistas aparecen sin traje y recrear la base como escenario principal, ya que ni Zordon, ni el robot Alpha 5, ni el centro de mando existen en la serie original, a diferencia del palacio de Rita Repulsa, la original bruja Bandora, y sus secuaces, que está extraído directamente todo ese material de la serie original y que fue empleado en las secuencias donde la perversa emperatriz aparecía ingeniando sus planes. Si visionáis la serie detenidamente, no es difícil encontrar dónde están los empalmes y retoques. La duración de los capítulos oscila cada uno de ellos entre los 20 y 25 minutos, de los cuales solamente 10 o 12 minutos eran producción estadounidense. El resto era metraje correspondiente al capítulo original en cuestión, ya que tanto Bandora como sus esbirros eran los personajes originales. Si recordáis, en el opening, que es la secuencia de apertura de la serie, aparecían los nombres de los protagonistas y en ningún momento aparece la actriz que daba vida a Rita Repulsa ni ninguno de sus esbirros. Esto sucedió así porque era la actriz original de la serie y ya sea por desconocimiento o por no formar parte en sí mismo del elenco estadounidense, pues no aparecía en créditos. Todas las secuencias que aparecen en la primera temporada de la serie eran las originales, al igual que los monstruos, los robots, las secuencias de batalla, etc. Esto cambiaría conforme la serie fuese avanzando y teniendo más popularidad, dado que al tener más presupuesto, más recursos y más éxito, ya no podía mantener evidentemente los mismos tonos. Daros cuenta que la serie original Zyuranger consta solamente de 50 episodios en total, más varias secuencias exclusivas que se rodaron íntegramente para la versión americana a petición del propio Heinz Saban. Por otra parte, Power Rangers alcanzó la cifra de 145 episodios, divididos en 3 temporadas. Claro, no hace falta ser muy matemático en este aspecto si tenemos en cuenta que Saban y su equipo empleaban el material original para incrustarlo en los episodios que rodaban. Parece que las cuentas no encajan. 50 capítulos frente a 145 episodios, muy raro de poder mantener una coherencia. Entonces la cuestión es que la primera temporada, constó de 60 episodios, 10 más que la serie original. Porque además Saban dividía los capítulos en partes y reutilizaba una y otra vez el mismo material de muchos capítulos repetidamente para alargar un poco más la historia. Pero ya llega un momento en el que ya no quedaban monstruos, ya no quedaban personajes, ya no quedaban secuencias de Kyoryu Sentai Zyuranger, y por ende los Power Rangers pues no había más material de Bandora, es decir, de Rita Repulsa. La fórmula de repetir secuencias y planos funcionaba bien, pero ya no quedaba bien, porque ya empezaba a verse un poco que todo era muy repetitivo, no había manera de dar frescura a los guiones, y consciente de la problemática que esto traía a la serie y a su forma de trabajo en la misma, pues Saban adquiere los derechos de la que sería la adaptación de la temporada 17 del Super Sentai en Japón, la cual se denominaba Gosei Sentai Dairanger, y así pues dispondría de más material para continuar la serie. ¿Qué sucede? Que las series Super Sentai no tienen continuidad, ya que son autoconclusivas, y cada una de ellas narra una historia diferente, con diferentes personajes, diferentes diseños de trajes, diferentes monstruos y diferente tono. Todo ese material no podía incluirse con lógica en el modelo de la serie que se había creado. Además, los productores asociaron que el público no encajaría de buen grado un cambio radical tan repentino en los trajes, los Zors y en prácticamente todo lo que lleva el ambiente de los Power Rangers. Y es por ello que, respaldados por el éxito que la serie fue cosechando, deciden continuar con la misma, aprovechando más material de la serie original Zyuranger, pero en menor medida, transformaciones, invocaciones de los robots, cositas muy pequeñas, y encajar el material original de la nueva Gosei Sentai Dairanger de la manera más creíble posible. Para llevar a cabo este cambio es necesario también realizar cambios en la trama, y por ello se decide incluir un nuevo villano cuyo poder fuese superior al de Rita. En este caso es cuando se incluye la figura de Lord Zed, un villano creado única y exclusivamente, o sea de forma completamente original, en Estados Unidos. Fue inventado por Saban
Y lo que hace este personaje es desterrar a Rita, se alza con el poder y además pues genera un nuevo castillo. Entonces aquí ya tenemos un nuevo elemento original para poder trabajar con él. Tampoco se podían deshacer de la noche a la mañana de los esbirros de la malvada Rita, pues algunos de ellos alcanzaron gran popularidad, como es el caso de Goldar, Squat o Babu. Al margen de esto, pues habían creado trajes específicos de estos personajes para que aparecieran en algunas escenas con los actores americanos. De hecho, si visionáis la serie, sobre todo la primera y segunda temporada, se encuentran pronunciadas diferencias entre lo que viene siendo el rostro, sobre todo, y bueno, el diseño en general de personajes como Goldar, ¿no? Y bueno, pues gracias a estos trajes que se crearon y que algunos se compraron directamente del atrezo original de la serie para poder continuar con la serie de Power Rangers, gracias a esto pues se mantuvieron esos esbirros y se continuó, bueno, se siguió empleando en muy pequeñas dosis las secuencias en las que aparecían los mismos, obviando a Finster, el monstruo que, bueno, prácticamente creaba los monstruos de Rita y que ya no tenía coherencia en la nueva trama. Bueno, pues con esta decisión la serie podía continuar, ya había un nuevo villano, ya tenían un nuevo material original de batallas para incluir en la serie y ahora solo quedaba incrustarlo en la historia de forma lógica. La manera fue recurrir a un episodio especial que se dividió en 3 partes y que presentó al nuevo villano dando la explicación al cambio de los Thors. Al tener Lord Zed un poder superior y ser capaz incluso de controlar los Thors, estos son destruidos y para poder enfrentar a este nuevo enemigo se levanta el legendario poder de los Thunder Thors, que son versiones más poderosas de los Thors que conocimos. Obviamente, se trata este cambio de una estrategia para poder incluir a los robots de la serie Dairanger. De esta forma, quedó muy bien, porque utilizando pequeños efectos especiales, mostraban cómo los Thors originales que conocimos de la serie Zyuranger y que aquí teníamos ya mucho cariño, se transformaban mediante un rayo que les caía encima en los nuevos Thors que tenían estos Power Rangers y que en origen corresponden a la serie Dairanger. Todo esto pues combinó muy bien, parecía que iba cogiendo forma, pero aún quedaban detalles por pulir. Ahora ya se había conseguido dar explicación al cambio de Thors, pero quedaba algo que hacer. Y era incluir los monstruos de la serie Dairanger luchando contra los Power Rangers, algo que era imposible porque en la serie original dichos monstruos se enfrentaban con los Sentai Dairanger y por tanto nunca veríamos en plano ninguno de los planos donde aparecieran los Power Rangers que originalmente eran los Zyurangers, los que conocemos aquí con sus trajecitos de rombos, contra esos monstruos que originalmente luchaban contra otro diseño de personajes, contra otros Power Rangers, contra otros Sentais diferentes. La solución fue muy sencilla: los monstruos y los Rangers nunca compartían plano, de manera que cuando se enfrentaban en esta temporada solamente se enfocaba el golpe, por ejemplo, que un monstruo recibía, con esas clásicas chispas que salían cuando recibía una patada o puñetazo, o directamente ni siquiera llegaban a combatir en el mismo plano de cámara. Es a partir de ese momento en el que se comienzan a rodar muchas secuencias originales americanas con muchos combates entre Goldar y Tommy, el Power Ranger blanco, y con mucha presencia de masillas, mucha presencia de masillas y muchas secuencias ya grabadas con los propios actores americanos. Y bueno, pues es en esta etapa, en la proliferación de masillas, cuando cada episodio comienza a tener más presencia de material original. Y bueno, pues vemos una tendencia clara a una evolución de la producción de la serie. Conforme la temporada avanzó, se sucedieron 2 situaciones muy distintas. Por un lado, el uso del material original de Dairanger obligaba a que en algún momento de la trama se incluyese un nuevo Ranger en el grupo, dado que la serie original Dairanger consta de 6 miembros. Y al combinar sus robots surge el nuevo Megazord potenciado. Es entonces cuando se recupera el personaje de Tommy, que anteriormente había sido el Power Ranger verde, y se incluye como el 6º miembro de los Power Rangers dotado en esta ocasión con nuevos poderes y con un nuevo traje. Por eso la diferencia con el resto de los trajes de sus compañeros, porque este traje es heredado de la serie original Dairanger y no de Zyuranger. Salta a la vista que, pues esto funciona muy bien y, una de las cosas que siempre se han comentado es si los propios actores americanos en esta época en la que se rodaban secuencias propias realizaban ellos mismos las batallas y coreografías.
Y se extendió que solo Jason David Frank, que es el actor que interpretaba a Tommy, rodaba él mismo las escenas, dados que sus conocimientos de artes marciales eran amplios. Pero no es del todo correcto. Si bien tiene parte de verdad, en las secuencias de batalla donde luchan son, cierto es, combates coreografiados por los propios actores, en la mayoría de ocasiones en la mayoría de ocasiones se utilizaban dobles para esta función, ¿no? Conforme la temporada avanzó, se notó muchísimo el cambio. Se aprovechó la marcha de los tres personajes principales, Austin St. Jones, Walter Emmanuel Jones y Thuy Trang, los originales Rangers rojo, amarillo y negro, respectivamente, para incluir los trajes propios de los nuevos personajes que ocuparían el rol de esos Rangers vacantes. Y entonces sí que se notó que los que van en los trajes son los propios actores y no los originales japoneses. Se notaba en la corpulencia de los trajes, en la corpulencia de ellos mismos, la musculatura, en fin, los movimientos, todo. Era un cambio muy evidente que se hace aún más palpable si se visiona la serie en la actualidad. Claro, volvía a suceder lo mismo que pasaba con Zyuranger. La serie fue avanzando con todos estos trucos, con no aparecer en el mismo plano los monstruos, con recovecos de guión, con grabaciones propias y material propio original estadounidense, pero en esta segunda etapa pues también los recursos de la serie original Gosei Sentai Dairanger también se iban agotando, y los productores decidieron dar un paso más allá y recuperar la figura de Rita Repulsa. De este modo, en el capítulo 101, la malvada bruja regresa aprovechando un periodo de descanso de Lord Zed para enamorarle y hacerse su esposa. Se trata de un capítulo triple muy entretenido en el que, utilizando varios recursos de la serie Zyuranger, la original, la clásica, que aún estaban ahí, pues se rodó un especial donde todos los villanos volvían a aparecer para celebrar la boda de Lord Zed y de Rita, ¿no? Un capítulo muy simpático porque vuelve a aparecer también Finster y vuelven a aparecer muchos elementos de Zyuranger. ¿Por qué? Porque en esta etapa, en este momento, Saban había adquirido el atrezo, trajes y materiales originales de la grabación y producción japonesa de la serie Zyuranger, y por eso volvimos a ver muchísimas veces más en esta etapa de la serie la resurrección de monstruos clásicos, y una vez más se juntaban y la atacaban y volvían una y otra vez, y los Power Rangers originales se enfrentaban a versiones antiguas de los monstruos. En fin, que lo que teníamos era un cortapega bastante, hay que reconocerlo, bien conseguido. Y bueno, se aprovechó todo el material que había restante y se hizo un cambio de actriz para dar coherencia a la continuidad de Rita Repulsa, en este caso interpretada por la actriz Carla Pérez, que como pues tenía un gran parecido a la actriz original Machiko Soga, se empleó pues como protagonista, como antagonista en este caso, de estas nuevas temporadas de Power Rangers. A partir de entonces la serie discurrió entre material original estadounidense, rodado expresamente para la serie, y retazos de material original de las series Zyuranger y Dairanger, aunque ya en menor medida. Solo había secuencias muy concretas, incluso había episodios en los que solo se aprovechaban 5 minutos de los recursos de las series originales y el resto era todo producción estadounidense. La segunda temporada de Mighty Morphin Power Rangers contó con un total de 52 episodios comprendidos entre el número 61 y el 112. En la etapa final de esta es cuando se estrena la famosa película del año 1995, que no tiene continuidad dentro del arco argumental de la serie y que resultó ser un éxito en países de Latinoamérica y en España, agotando las entradas como pocas veces se había visto hasta entonces. 15 millones de dólares fue lo que costó la producción de una cinta que recaudó 70. La tercera temporada de la serie ya arrancó con un crossover entre los Mighty Morphin Power Rangers y la que sería la nueva apuesta de Saban a nivel televisiva, Masked Rider, que sería a su vez la adaptación de la franquicia japonesa Kamen Rider, empleando el mismo sistema que con Power Rangers, sirviendo de presentación del personaje con la intención de enganchar al espectador en una nueva serie. Aquí Saban ya intentaba, dado el éxito de los Power Rangers, cosechar el mismo éxito con otras producciones japonesas de la línea Sentai o de la línea Tokusatsu
para occidentalizarlas y crear ese nuevo éxito, ¿no? Fue el caso de los VR Troopers, de los Beetleborgs, de los Winspectors, de un montón de cosas que... de un montón de series, el Kamen Rider, de un montón de series que intentó dar el mismo éxito y conformar esta fórmula que le había funcionado con Power Rangers, pero que sin embargo no llegaron a triunfar. Y bueno, pues esta es un poquito la historia de la serie clásica de los Mighty Morphin Power Rangers a modo de resumen. Después de esta serie, bueno, pues se comenzó a desarrollar la última temporada, la nueva temporada de los Power Rangers, donde ya volvemos a repetir el esquema. Se iban a incluir recursos de la nueva serie original Sentai japonesa, que sería la Ninja Sentai Kaku Ranger, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia sigue y sigue con muchísimos más vértices y muchos más elementos que no tengo tiempo a comentar, pero que os invito, como os dije al principio de este pequeño reportaje, a visitar la caja de Pandora tv.com, porque ahí es donde vais a encontrar toda la información extendida de todo este artículo que os he ofrecido, también reportaje exclusivo dedicado a Haim Saban para que conozcáis la figura de este empresario que dio a conocer y que dio forma, mejor dicho, a la serie de los Power Rangers. Y si queréis ampliar todavía mucho más la información, ya sabéis que tenéis el libro A Metamorfosearse, el mundo de los Power Rangers y el universo Sentai de Diablo Ediciones, que un servidor y mi buen amigo Néstor Rubio hemos realizado con todo el cariño para todos vosotros. Lo podéis conseguir en todas las librerías y en sitios especializados donde bueno, pues vais a poder, y en este libro donde vais a poder encontrar toda la información mucho más ampliada, no solo de los Power Rangers, sino también de otras muchas series Sentai. Así que, dicho queda, que el poder os proteja.